Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días por Facebook. Y ya vamos a estar por Insta. Vamos aquí poniendo la camarita de Insta también. Listo. Listo, muy buenos días. Muy buenos días de viernes. Gracias a Dios ya es viernes. Gracias a Dios ya es viernes y aquí también disfrutamos de los pajarillos. De los pajaritos. Vamos a esperar que se vayan conectando para dar gracias, para pedir la dirección del Señor y empezar. Y empezar con nuestro estudio. Hola Marilu, muy buenos días. Muy buenos días. Ya vamos a ir empezando. ¿Verdad? Vamos a ir empezando y ver qué nos va a decir el Señor hoy. Que siempre habrá algo que escuchar del Señor. Siempre, siempre, siempre. Y vamos a empezar. Por respeto a los que ya están conectados. ¿Ok? Vamos a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muchas gracias por permitirnos disfrutar de tu bondad, por permitirnos disfrutar de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Cada mañana, Señor, se renueva, se activa eso que a nosotros nos bendice y nos beneficia, Señor, que solamente viene de ti, porque por gracia es que estamos todavía disfrutando de la vida, Señor. Gracias por habernos levantado este día. Gracias por llevarnos hasta este día de la semana viernes, Señor, donde tú, mi Dios, tienes mucho que decirnos, mucho que hablar de nosotros, mucho que aprender de ti. Gracias porque estamos hoy aquí, Señor, 6 de la mañana, buscándote, diciéndote, Señor, te necesitamos. Queremos, Señor, que afiles nuestra hacha para este día. Queremos, Señor, que tú le des ese sentido y propósito a cada cosa que hagamos hoy. Queremos de ti. Y queremos que nos vayas formando, que nos sigas transformando, que nos sigas educando, Señor, en el camino que nos conduce a ti. Porque en ese trayecto, Señor, en lo que llegamos a tu presencia, tenemos que demostrar que te elegimos a ti y que todo cuanto nos permitas hacer, lo vamos a hacer como para ti, contentos porque tú, Señor, estés satisfecho con que nosotros te busquemos y demos lo mejor de nosotros. Padre, ponemos en tus manos este estudio, suplicándote que seas tú, mi Dios, que seas tú tomando el control de esta enseñanza, que seas tú, Señor, hablándonos a nuestra mente y nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que guíe y que nos des esa sabiduría y entendimiento que se necesita, Señor, para aprender y retener todo lo bueno y maravilloso que tú tienes para nosotros. En tus manos estoy, Señor. Yo solamente soy ese medio que sea dispuesto, Señor, en obediencia a tu voz, de transmitir lo que tú quieres decirnos a esta generación. Así que, por favor, sé con nosotros. En el nombre de Jesús, te suplicamos por los que estén conectados, los que escuchen más adelante, que sea un corazón, Señor,
preparado por ti como buena tierra para que esa semilla que tú deposites hoy, Señor, dé fruto de 100 por 1, como tú te mereces. Amén y amén. Muy bien. Pues hoy el Señor nos lleva al pasaje de Job. El Señor a mí no me deja de sorprender. La verdad es que nunca deja de sorprenderme. Y yo espero que todos vayamos desarrollando esa capacidad de asombro, ¿no? Recuerdo que cuando Cristo dijo que a menos que seamos como niñitos, no entraremos en el reino de los cielos. Y te pones a analizar, ¿no? La capacidad de asombro que tienen los niños, esa capacidad de siempre estar preguntando, pues porque quieren conocer. O sea, un niño todo el tiempo está descubriendo, todo el tiempo está buscando y siempre está preguntando hasta que queda totalmente satisfecho, ¿no? Te dice, ¿y por qué esto? ¿Y para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Y entonces, y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta hasta que él queda satisfecho, ¿no? Y son cosas que el Señor me lleva a reflexionar y así deberíamos de ser nosotros. Siempre estar preguntando de Él, siempre estar buscando y no perder esa capacidad de asombro. A mí me pasó, por ejemplo, yo Job lo he leído al menos yo creo que 3 veces, si no es que quizás más, y ayer lo concluí, ¿no? Ayer lo concluí y estaba yo sorprendidísima por un dato que pues yo ya lo he leído, pero ayer el Señor me hizo prestar atención en esos versículos, en el último capítulo 42, acerca de que Job tenía hermanos y hermanas, y durante todo su proceso no se mencionan, solamente sus amigos, que es de lo que vamos a hablar hoy, y su esposa, pero sus hermanos y sus hermanas no, hasta aquí. O sea, ayer yo me dije, ¡zas! No, a veces uno espera que la familia esté ahí cuando necesitas, y muchas veces no es así. Muchas veces la ayuda del Señor viene por parte de otras personas. Y ese es un dato muy curioso que el Señor me ha ido haciendo entender, ¿verdad? Y bueno, un dato curioso, pero bueno, pues estamos viendo, chicas, el tema de hecho me dio tema al Señor. Y pocas veces yo resalto así como que un tema específico, siempre lo tomo de la misma Biblia, subtemas y cosas que van ahí. Pero dice aquí, ¿qué clase de amiga soy? ¿Y qué clase de amiga quiere Dios que sea? ¿Qué clase de amiga soy? ¿Y qué clase de amiga quiere Dios que sea? El Señor nos ha venido trayendo, si se dan cuenta desde un principio, en que nos demos cuenta que ese rol que nos dio como ayuda idónea aplica y abarca muchísimo, ¿verdad? Y decíamos que no solo lo dio como para el hombre, de manera primaria, sí, pero es un diseño para uso múltiple, digo yo, ¿verdad? En la generalidad. Y nos ponía el tema de que debemos ser esa ayuda idónea, esa compañera fiel de todo nuestro prójimo. Pero específicamente este día el Señor nos lleva a que nos enfoquemos en nosotras como mujeres. Y dice que hay amigos que son prudentes y hay amigos que son imprudentes. Y debemos saber qué clase de amigos quiere el Señor que sea
y cómo nosotros tenemos que fijarnos en esos ejemplos de personas a las que Dios considera amigos. O sea, amigos, amigo de Dios. Sí se puede. Sí se puede que nosotros, seres humanos imperfectos, que constantemente estamos fallando, seamos sus amigos. Y hemos venido hablando que nos terminamos pareciendo a las personas con las que más nos parecemos, con las que más nos relacionamos. Nos parecemos a las personas con las que más nos relacionamos. Y qué mejor que empezar esa amistad íntima con el Señor, pues para parecernos a Él, para imitarlo a Él, ¿no? Ponemos el ejemplo de los niñitos con sus papás, ¿no? Si son mujercitas, imitan todo lo que la mamá hace, hasta hacen juegos de té, ¿no? De juegos para niñas, de cocinitas, de muñequitas, ¿no? Porque como que es la característica primordial de la mujer, atender casa, ¿no? Atender familia. Y los niños pues ya andan que con el carrito, con la herramienta, ¿no? Entonces imitamos, somos imitadores. Entonces seleccionemos muy bien a quiénes vamos a imitar, con quiénes nos vamos a relacionar. En la Biblia vienen muchos ejemplos, tanto para imitar, ejemplos dignos de mencionar y de imitar y de alabar, y vienen muchos ejemplos amonestadores que están ahí para que nos adviertan de nuestra condición caída y que evitemos esas cosas, ¿no? Pero bueno, chicas, a grandes rasgos yo espero que ya hayan leído Job, y si no, esa es la tarea que el Señor les va a dejar, ¿verdad? Leer Job. Pero vamos a empezar con una parte muy interesante acerca de quién es Job, ¿verdad? ¿Cómo lo considera el Señor? Y en el capítulo 1, de Job, cuando tienen en los cielos esas reuniones, ahí también hay enseñanza. Dice la palabra de Dios, y no abandonen el reunirse, no abandonen congregarse, como algunos ya tienen por costumbre. En los cielos hay reuniones. Dice que un día, capítulo 1, versículo 6, dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como Dios nos observa. O sea, Dios nos observa. Dios sabe todo de nosotros. Yo creo que de alguna manera todos ya lo sabemos, pero como que se nos olvida, ¿no? Como que se nos olvida y vivimos así como, ay, como yo soy yo, ¿no? Dice Santiago, no seas como ese hombre que se ve en el espejo y a ratito sale y se le olvida cómo era su reflejo o quién era. Se concentra en lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer, pero se le olvida que hay alguien que lo está observando, ¿no? Entonces, vamos a tomar este pasaje. El Señor nos lleva en esta dirección. Y primera enseñanza de no abandonar congregarnos. Recordemos que donde 2 o 3 personas están reunidas, no importa que sea una casa, un jardín, hoy en día ya no importa el lugar. De eso hablaba Cristo allá cuando la samaritana le preguntó, ¿en qué monte tenemos que adorar? Porque los judíos dicen que de este lado y los samaritanos dicen que de este otro lado. Entonces, ¿dónde? O sea, como ella dice, yo sí quiero adorar al Señor, su Dios. Dice, yo creo en ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, ¿no? Y conocen la historia. Y dice Jesús, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y después dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré, ¿no? Ahí estaré.
Y bueno, en los cielos hay reuniones, esas no se dejan de celebrar. Y hay que echarle ganitas para estar también en esas reuniones en la presencia del Señor. Pero bueno, ¿de qué clase de amiga soy? Algo que nos está indicando ya aquí el Señor es qué características quiere que tengamos. Dice, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Parecen simples las palabras, pero cada una de ellas es muy profunda, cada una de ellas encierra un sinfín de cosas. No por eso el Señor eligió las palabras. Recordemos que Salomón nos dejó el ejemplo cuando en su último libro concluye diciendo que él siempre buscó las palabras adecuadas, sabias, para transmitir lo que quería enseñar. Sabemos que Salomón es un pequeño destello, lo decíamos, un hilito fugaz de sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es infinita, ¿no? Y él usa esas palabras. De acuerdo a la traducción que tengamos, recuerden que va a variar un poquito, ¿verdad? Pero en esa dirección más o menos va. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A mí me lleva a reflexionar mucho eso. Si una persona intachable no hay nada que reprobarle, ¿no? O sea, no hay nada que reprobarle, su conducta es admirable, ¿no? Cuida y vemos más adelante cuando Job dice, yo hice un pacto con mis ojos para no pecar contra Dios viendo a una virgen. O sea, hasta ese grado intachable Job de decir, o sea, yo no puedo ver a una mujer como mujer. O sea, son hijos de Dios o son mis hijos y todos vienen a mí. Porque también algo que a mí que me impresionó mucho, chicas, leyendo Job. O sea, yo veo aquí a Job y parece que estoy viendo la sabiduría de la que se habla acá con Salomón. Porque él era un juez, era un patriarca al cual iba la gente por consejo, por juicio y por ayuda. Entonces venía mucha gente a él y dentro de esa gente que venía, pues venían doncellas, mujeres y vírgenes a pedir su consejo, a que les diera dirección en su vida. Y él dice, yo he hecho un pacto de no verlas como mujeres, ¿no? Dicen hoy, la vista es natural. Y sí, pues sí es natural, pues natural mientras ves como a simple vista, pero no ya como que te vas hacia allá, hacia acá o repasas, ¿verdad? Ese pleito como que de repente se tiene mucho con los varones, ¿no? De que andan ahí, pero bueno. Hasta ese grado era intachable, ¿no? Y él más adelante se va justificando donde dice, yo, por temor a Dios, vayan leyendo pasajes, dice, sé que mis hijos tienen fiestas todos los días. Si no era en la casa de uno, tenía 10 hijos, y si no era en la casa de uno, era en la casa del otro, o era en la casa del otro, ¿no? De hecho, cuando llega este momento de probar su fe, sus hijos estaban reunidos en la casa de su hermano el mayor, junto con sus hermanas, y ahí fue donde Satanás tomó sus vidas, ¿no? Estaban en la fiesta, pero bueno, dice Job, yo todos los días busco a Dios, todos los días alabo al Señor, y todos los días presento ofrenda, sacrificio por el perdón de pecados de mis hijos, por si acaso pecaron contra Dios. O sea, vamos analizando cómo se comportaba Job para entender por qué Dios decía que era un hombre intachable, porque era un hombre temeroso de Dios. Pues oye, hoy en día nosotras como madres, las que tenemos hijos, ¿verdad? O no tenemos hijos, pero tenemos familia que no temen a Dios o que no están tan conscientes como Dios nos ha permitido estar a nosotras. Intercedamos por ellos, dice Job, todos los días él intercedía por sus hijos, porque claro que habían pecado, pues él conocía, nosotros conocemos nuestra propia condición y conocemos la de nuestros hijos.
conocemos a nuestra familia, conocemos las debilidades de nuestros hermanos, de nuestros padres, y deberíamos estar haciendo esto que Job hacía, intercediendo todos los días. Dice ahí, él todos los días ofrecía sacrificio por si acaso hubiesen pecado. Un hombre recto nunca retenía el buen juicio en su mano. Dice, nunca retuvo él el buen juicio. De hecho, cuando él se está justificando ante Dios, ¿verdad? Que es de lo que vamos a estar hablando también. Él le dice, Señor, yo nunca retuve el bien en mi mano, yo nunca traté con injusticia al necesitado, yo siempre vi por el pobre, las viudas y las huérfanas estaban seguras conmigo, porque yo proveía para ellos. No había nadie que pudiera reprocharme a mí que no cumplía con lo que tú me habías depositado, ¿verdad? Y él siempre todo lo hizo eso por temor a Dios, por amor a Dios, apartado del mal. No se ve, o sea, analicemos este punto. Él como padre podía ir a los banquetes de sus hijos. Y si Job ofrecía sacrificios por sus hijos, es que de alguna manera había cosas que no eran muy correctas en las acciones de sus hijos. Y ni ahí iba, porque la Biblia no registra que él estuviera en los banquetes que sus hijos hacían. Y si con sus mismos hijos él tomaba medidas, si con la misma familia él ponía límites porque sabía que sus comportamientos no eran muy agradables al Señor, pues con mucha mayor razón lo hacía con otras personas. Esa es una enseñanza que el Señor nos está dejando hoy a nosotras, que tengamos cuidado. A veces decimos, no, pues porque es mi familia, ¿no? O son mis hijos. Job nos está mostrando que tenemos que vivir apartados del mal, sea quien sea que lo está practicando, ¿verdad? Sí debemos de decirles y advertirles e interceder por ellos en oración, pero no mezclarnos, ¿verdad? Esas son las características que el Señor hoy está trayendo a nosotras. ¿Qué clase de amigo quiere el Señor que sea? Y más adelante, cuando Job es probado, vemos que vienen 4 amigos, ¿verdad? En el capítulo 32 al 37, habla acerca de esa situación cuando él llega a lo último. O sea, Satanás dice, no, es que aquí mismo dice en el 9, Satanás responde al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero a ver, extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y entonces el Señor dice a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Señores, vean la confianza. Ahora sí debo decir señoras, señoritas, ¿no? Perdón. Vean la confianza que Dios tenía en un hombre. Y eso el Señor lo sigue sosteniendo. Hoy en día, Satanás sigue acusándonos y sigue diciendo que nosotros no somos fieles a Dios porque Él es Dios, sino por todo lo que nos da. Porque la verdad es que somos bien pedinches. Casi en todas nuestras oraciones estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo que nos libre, que nos proteja, que nos dé, que bendiga nuestro trabajo, y pocas veces hacemos oraciones para simplemente adorarlo, para simplemente darle gracias porque Él es Dios, porque nos encontró, porque nos da vida, por todo lo maravilloso que Él ha hecho. Yo luego decía, voy a poner alabanzas de fondo para nuestras transmisiones, pero el Señor ya las puso todos los días. Están los cantos de las aves de fondo y a veces se escuchan más fuerte. Yo de repente recapitulo y veo los videos para ver qué dije mal o que tengo que corregir o yo misma retroalimentarme
de cómo el Señor llevó la enseñanza. Y los pajaritos están de fondo. Entonces, de repente, de verdad, ponernos a meditar como lo hacía David, otro ejemplo de amigo, ¿verdad? Que él dice, él se paraba de madrugada simplemente para meditar en sus maravillas, para alabarlo y adorarlo. Y dice, de madrugada, de mañana yo te buscaré. Pero bueno, como él sabe que nuestras debilidades van por ahí, entonces dice, pues es que tú les das, por eso te buscan. Y Dios dice, no, yo sí tengo hijos fieles, yo sí tengo amigos en la tierra, que son mis amigos, y que me buscan y quieren estar conmigo porque me aman. Y si no, prueba, ¿verdad? Aquí nos deja clara esta enseñanza que Dios no prueba a nadie con cosas malas. No es Dios, sino es el adversario, que siempre va a estar poniendo esos obstáculos para que nosotros nos alejemos de Dios y dudemos de Dios. Él fue lo que quiso hacer, tanto con Dios como con Job. Quiso que Dios dudara de su amigo y quiso que Job dudara de su amigo. Ahí es otra enseñanza que el Señor nos está dando, que siempre va a haber también en las amistades, en las relaciones que son buenas, que son fuertes, que son sólidas, siempre va a haber un tercero que está insatisfecho con su vida, que está insatisfecho con lo que es, con lo que tiene, y va a procurar arruinarle la vida y la amistad a los demás. Pidámosle sabiduría al Señor y discernimiento para darnos cuenta quién está en ese papel de arruinar la relación entre verdaderos amigos. Él es el primer adversario de nosotros, es el primer enemigo entre la relación de Dios y nosotros, y también se vale aquí de debilidades de otros seres humanos para arruinar las amistades que deberían de ser sólidas en el Señor. Pero bueno, más adelante, cuando vemos en los capítulos 32 al 37 de estos 4 amigos que van a ver a Job para fortalecerlo, porque ese es el primer ataque que tiene Satanás contra él, contra todos sus bienes, ¿verdad? Contra todos sus hijos. Y el segundo dice, pues ahí lo has librado. O sea, como diciendo, no tenía tanto afecto por las cosas, ¿no? A ver, tócalo a él, ¿no? Más adelante vemos el segundo ataque y Dios le dice, toca su carne, pero no su hueso, no le quites la vida. ¿Qué nivel de confianza, señoras? ¿Qué nivel de confianza, muchachas? ¿Qué nivel de confianza? Esa clase de amigos es la que el Señor quiere que seamos. Estos 4 amigos vienen cuando es el segundo ataque de Satanás y empiezan a decirle que, pues porque él tiene pecados escondidos, por eso el Señor lo está castigando. O sea, vean, amigos que se supone que conocen a su amigo Dios y vienen y le están diciendo que es Dios mismo el que le está causando todos estos males porque él pecó, ¿no? Porque tú pecaste, porque tú tienes cosas escondidas y el Señor quiere que las saques, ¿no? Y a veces así nos pasa a todos. Alguna persona está pasando por una situación difícil y de repente dices, pues quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Que el Señor lo está castigando. Cuidémonos de decir de verdad, cuidémonos de decir algo en contra del Señor y de algo que no sabemos, porque el Señor no lo deja sin castigo, no deja sin castigo a un falso amigo. Y lo vamos a ver adelante. Pero bueno, ellos 4 hasta toman turnos, ¿no? Están 7 días con Job, ¿no? Van y se sientan con él y según están pasando su dolor con él. 7 días están ahí sin comer, sin beber agua, sin nada. De hecho, se echan tierra sobre la cabeza y están ahí afligidos y hablando con él, ¿no? Cada uno de ellos toma turnos y le está diciendo a Job, ¿no? Todo eso. Y Job trata de, o sea, hasta sus mismos amigos trataron de socavar su confianza y su fe en Dios, que Job empieza a justificarse incluso ante Dios y dice, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Si yo he sido bueno, si yo he hecho esto y esto, y vemos que incluso el Señor hasta con él se enoja y lo reprende, ¿no? Más adelante en los otros capítulos
vamos viendo ya en los capítulos finales cómo también Dios toma su turno y empieza a reprender a Job y empieza a decirle, a ver muchachito, ¿tú dónde estuviste cuando yo formé toda la tierra? ¿No? Cuando yo le puse pañales al mar, o sea, cuando le pone al fondo, el fondo del mar, esa base de tierra para sostenerla con límite, que no se salga, ¿no? ¿Desde dónde estabas tú? Como para traerlo otra vez a la tierra, ¿verdad? Y más adelante, después de esos amigos imprudentes que lo hacen dudar, viene una persona de esos 4 que era el más joven. Los otros 3 eran los ancianos, los adultos, los maduros. Y ahí Dios nos está enseñando que no se trata de edad, sino de madurez. Y viene a hablar este 4º amigo que se llama Eliú, el más joven de ellos, el más joven, el más jovencito. Y ahí nos lleva a lo que Pablo le decía a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 4:12, no permitas que nadie desprecie tu juventud. No permitas que nadie te menosprecie por ser joven, porque tú tienes mucha sabiduría y tienes que manifestar lo que el Señor ha depositado en ti a través de esa educación y esa formación que te dieron desde niño tu abuela y tu madre. Otra enseñanza. ¿Quiénes somos? Hemos venido hablando que las que sustentan la casa en gran manera, en lo emocional, lo relacional, lo educativo, lo formativo, es la mujer, ¿no? Y esas mujeres hicieron un muy buen trabajo con Timoteo, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, aquí él incluso dice, en el 33 dice, por tanto, Job, oye ahora mi discurso y presta atención a todas mis palabras. Ahora abro mi boca, en mi paladar habla mi lengua. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Con esa seguridad de que él conocía al Señor, va y le habla a un adulto sabio, tras haber escuchado a estos hombres. En el 32:6 dice Eliú, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso, que es el que le da entendimiento. O sea, no se trata de edad, no se trata de que haya una persona que tiene mucho tiempo, digámoslo en los dos sentidos, personas de edad biológicamente, ¿verdad?, que uno cree que son maduras, que son centradas por la experiencia de vida, por lo que tienen, y no se diga si son personas en el Evangelio, ¿verdad? Personas que vemos que tienen años o toda su vida o que nacieron en el Evangelio y que uno cree o espera que ellos tengan esa sabiduría de Dios. Pero no depende de eso, depende de tu relación con Dios. En el 33 el libro lo deja muy claro. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón, un corazón que teme a Dios y que está pegado a su palabra, conoce también a Dios, que va a hablar desde la sabiduría de Dios, no desde la suya. Que nadie desprecie tu juventud, ya sea de edad o ya sea en el Evangelio. Si tú eres un nuevo creyente, pero tú has logrado tener ese encuentro precioso con el Señor, esa dependencia absoluta del Señor y esa amistad íntima con el Señor, ten la misma seguridad que Eliú tuvo de decir, las cosas son así. Con respeto les digo que no están haciendo ni diciendo lo correcto. Dios no es así como ustedes le están pintando a Job. O sea, no es así. Y empieza a narrar quién es Dios, ¿no? Porque lo primero que él reconoce dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. O sea, yo no soy nada sin el Señor. Y yo lo que doy y lo que tengo
es porque el Señor me lo ha dado. ¿Por qué tenía esa convicción? Porque él tenía esa amistad íntima con Dios. Y Dios le daba esa convicción de hablar y de decir lo correcto. Él es el que lleva a Job a tener nuevamente los pies sobre la tierra y a decirle, mira Job, si algo tú hubieses hecho, eso es entre tú y el Señor. Y si afligidos estamos, el Señor tiene un propósito. El Señor es bueno. El Señor es bueno. A mí me sorprendió mucho. Yo citaba mucho de estas palabras, chicas, que hasta las subrayé en el 34:10, donde dice, por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno conforme a su conducta. Ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Yo pensaba que esto lo había dicho Job, pero lo dijo Eliú. Ese amigo que Dios nos está poniendo hoy ante nosotros, que quiere que seamos. Un amigo que teme a Dios y que en base a ese temor y ese amor y esa confianza hacia Dios, va a aconsejar a otros y va a estar ahí para otros. Esa es la enseñanza que el Señor nos viene trayendo hoy. Que no seamos amigos imprudentes como Zafar, Baldad o Elifaz, sino que seamos esos amigos sabios, prudentes, como lo fue Eliú. Proverbios 3:32 dice, primero es el 27:5-6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. En el capítulo 35 del 5-10 vemos cómo Eliú está reprendiendo a Job, y era un hombre joven, y Job era un hombre adulto, anciano de días. Pero dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Y el 6 del 27 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cada versículo tiene mucha enseñanza. Hemos venido hablando de que a veces queremos que nos digan lo que queremos oír, no las cosas como son. Incluso nosotros decimos, no le voy a decir a este porque me va a regañar. Mejor le digo al otro que sí me va a entender, porque me va a endulzar los oídos. Hasta uno mismo tiene que saber elegir sus amigos. Ve con el que te dice lo que no te gusta, pero que es lo correcto para que te vaya bien. No con aquel al que no le interesa cómo estás y cómo te van a salir las cosas en realidad. Y tú sé también esa amiga que dice siempre lo que es, como debe de ser, por el bien de tu amiga, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, sea quien sea. Job lo hizo, fuera quien fuera, él era recto. Él era recto. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Quién fue ese amigo que estuvo en un momento de aflicción? Amigo, un amigo verdadero, Eliú. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ese pasaje es muy interesante. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Job y Eliú son los ejemplos que Dios nos está dando de cómo ser amigas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse también amigo, que es lo que decíamos anteriormente. No solo busquemos una amiga como Ruth, no solo querramos todos a Ruth a nuestro alrededor, todos querramos a una mujer prudente y sabia como Esther. Convirtámonos también nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos, también él ha de mostrarse amigo. Seamos nosotros esos amigos prudentes y sabios, que por el bienestar de nuestro prójimo les decimos las cosas como son, aunque les duelan, aunque no les gusten o aunque se retiren de nosotros, aunque nos quiten su amistad o nos quiten el habla.
nosotros mantengámonos siendo rectos, intachables, temerosos de Dios y apartados del mal, como Job. ¿Por qué es tan importante? Ahora sí, es tan importante porque Dios no deja sin corrección. Dios no deja sin corrección. En el capítulo 42, del 7 al 9, dice lo siguiente. Job 42, del 7 al 9, para ir concluyendo esta parte. Dice así. Después que el Señor habló estas cosas con Job, el Señor dijo, después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos. Dios sabía que había 4 y sabe quiénes actuaron mal. Dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz el temanita y Bildad el sushita y Zofar el naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Vean qué importante es. El Señor, dice que el Señor no pasa por alto nada. De hecho, cuando Eliú habla, dice, lejos sea del Señor actuar inicuamente, el Señor dará. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dice, el Señor dará a cada uno conforme a sus obras. Si hiciste cosas buenas, el Señor te compensará. Y si estás haciendo o hiciste cosas incorrectas, también el Señor. El Señor es justo. Y aquí, por ejemplo, el Señor dice, mira, estoy tan enojado que me los quiero, como decimos a veces, me los quiero tragar. Pero voy a permitir que tú que eres bueno, que tú que sí eres íntegro, que siempre estás intercediendo por los demás, ores por ellos. Otra enseñanza del Señor. Cuando veamos que alguien está siendo imprudente, oremos al Señor por ellos, para que el Señor no se enoje con ellos y les pague conforme a sus malas obras, que tenga misericordia de ellos, que mejor los corrija y los discipline, pero que no los eche de su presencia. El Señor nos está delegando una responsabilidad que sabe que podemos llevar. Nos está llamando a ser esos amigos que quieren lo mejor por el otro. Y el Señor, sin duda alguna, nos rodeará también de esos buenos amigos. Porque dice que lo que nosotros somos, atraemos. Entonces, si queremos ser rodeados de personas rectas, intachables, honorables, temerosas de Dios, que nos acerquen a Dios y que quieran lo mejor para nosotros, nosotros también tenemos que convertirnos en personas así, porque son las personas que se nos van a acercar. Y sin duda alguna también se nos van a acercar de otras, pero el discernimiento de Dios nos va a ayudar a evitar relacionarnos con esas personas. Proverbios 3:32 dice, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Decía el tema, ¿qué clase de amigo soy? ¿Imprudente para hablar? ¿No pensando antes, investigando la situación antes de hablar un asunto? Muchas veces hablamos nada más por la primera impresión o la primera apariencia y no escuchamos todo el trasfondo. A veces vienen amigos y nos dicen, no, pues fíjate que pasa esto, tal. Y dice que tengamos la sabiduría que tomaba Salomón, escuchemos las 2 versiones. Si te vas a considerar juez en un asunto, pues entonces sé un buen juez y escucha las 2 versiones para que puedas tener una amplia visión del asunto, que es lo que hacía Salomón. Eso también ya lo estudiamos. Salomón tenía sabiduría y entendimiento, pero necesitaba conocer todos los asuntos para poder sabiamente dar el fallo favorable. Y si nosotras vamos a caer en ese punto de
escuchar, pues son dos oídos. Escuchemos las dos versiones y tengamos cuidado de qué clase de amigos vamos a ser. Estos amigos que se ve que no tenían ningún tipo de relación con Dios, que hasta Dios dicen que sí, Él es el que le está causando lo malo, ¿no? Hoy en día Dios quiere que seamos sus amigos y que le digamos al mundo entero, no señores, esta maldad que estamos viviendo no viene de Dios, lejos está de Dios el actuar de esta manera. Dios es recto, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que nos apartemos nosotros mismos de la maldad, Dios quiere que nosotros seamos íntegros a Él, Dios quiere que imitemos a Jesucristo para que nos vaya bien. Todo lo que está sucediendo es el adversario. Vamos a leerles a la gente Job. Decía Dios, mi amigo Abraham hablará de mí a sus generaciones. O sea, esa confianza que Dios tiene en nosotros, de decir que también nosotros le hablaremos a todas nuestras generaciones de Él. Que sepan que no es Dios el causante del sufrimiento. Que sepan que Dios es muy distinto a como lo han pintado muchas religiones, muchas doctrinas equivocadas. Que digamos a la gente, vayan y lean para que conozcan quién es Dios en realidad. Vengan y prueben cómo es mi Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotras como amigas. Y eso es lo que quiere que seamos nosotros para otras mujeres. Que seamos amigas. Que seamos esas amigas como Eliú. Que seamos esos amigos como Job. Primeramente de Dios, amigos de Dios y amigo de nuestro prójimo. Yo veía algo bien triste apenas en las noticias, chicas, que dice, se hizo viral este video de un taxista que publica un video de que una chica abandona en el taxi a su amiga que iba perdidamente borracha. Incluso transmite, ¿no?, la conversación, le dice, oye, tu amiga, dice, llévala a su casa, ¿para qué se duerme la borracha? Tú llévala, no, yo aquí me quedo, no es mi responsabilidad, ¿para qué toma? Y decía el taxista, o sea, vean, o sea, ¿qué clase de amiguita, no? Porque hubiera dicho, ¿sabes qué? No puede llegar a su casa, aquí déjenos que se duerma y mañana que se vaya, o me voy yo con ella y me duermo en su casa, pero no la dejo en esas condiciones. O sea, ¿qué clase de amigos somos? Qué triste es que nosotras como mujeres somos las que más estamos acabando unas con las otras. Recuerden que la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa y la mujer insensata con sus propias manos la destruye. Y Dios no nos está diciendo solamente de nuestro entorno en casa como tal. Todo el mundo es nuestra casa. Estos cielos son nuestro techo. Seamos esa ayuda idónea, esa amiga de quien sea que lo necesite. La parábola del buen samaritano, Cristo la dejó para todos. No seamos como esos amigos temerosos de Dios, insensatos, que pasaron de largo ante la necesidad de esa persona que estaba tirada, herida, abandonada. Seamos como ese samaritano, que era el más repudiado por todos, tanto por judíos como por todos. No era aceptable a la vista de Dios. Ese es un tema que más adelante el Señor nos permitirá tener. Pero Él fue el que se hizo prójimo, Él fue el que se hizo amigo de aquel que lo necesitaba y no lo conocía. El Señor quiere que seamos amigos verdaderos, esos amigos que se hacen amigos de quien necesita un amigo. Esos amigos que están para sostener a otros amigos. El Señor nos está llevando a esa situación este día y yo creo que es un tema muy interesante que también el Señor nos va a permitir tocar en cuanto a nuestra relación con nuestra mamá. Mañana es un día que en el mundo se ha establecido para honrar a nuestras madres y yo veo que hay una situación de repente muy, muy delicada ahí. Nadie nos enseña a ser padres. Y una vez que nosotros somos adultos, la vida y Dios nos enseña a ser diferentes de lo que quizás en su momento alguien no fue con nosotros. Y perdonarles y amarles. Y no solamente ese día debería de ser para honrar a nuestras madres. A mí Dios me ha regalado el privilegio de hacerlo en vida.
de ver por ella. Y yo les voy a platicar algo rapidísimo. Mi mami no fue una mamá muy amorosa. No, señores. Yo fui la más chica de 8. Y mi mamá venía con muchos traumas y muchas situaciones difíciles. Un ejemplo más o menos, si a mí me tocaba lavar trastes a los 7 añitos, 6 añitos, mi mamá me mandaba a lavar los trastes, pero no me decía, Maribel, te toca lavar los trastes o voy a lavar los trastes. O sea, me agarraba del cabello y me decía, ve a lavar los trastes. Y me aventaba hacia el lavadero a que lavara. Por cualquier situación, mi mamá siempre era un golpe para decir algo. Mi mami tuvo muchas situaciones difíciles. Yo durante muchos años tuve mucho rencor contra mi mamá. Pero el Señor me sanó. Y yo no soy quien para juzgar sus actos. Soy la que Dios me dice que tengo que entender su comportamiento. De dónde venía, de dónde salió. Ella fue huérfana, fue maltratada también por su madrastra, por su padre, andaba descalza, no tenía que comer. Mi papá se la roba a los 14, 15 años, también la maltrata. O sea, ¿de dónde ella iba a dar? O sea, ella daba lo único que tenía, lo único que aprendió. Vayamos como esa mujer del flujo, donde Jesús, para ser sanadas y honrar a nuestras madres, porque son unas niñas lastimadas que necesitan que una mujer adulta las sane. Yo no sé si todas tengan una situación similar, qué bueno por las que no, pero las que sí, y yo me doy cuenta que la mayoría sí. Pidámosle al Señor amor para nuestra madre. Pidámosle que nos permite honrarla. Permite, Señor, honrar a mi madre como tú me dices. Porque Él dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si se lo merecen. Si se portan bien, si se portaron bien, honralos. No, Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tendrás largos días. Dice, para que tú dures largos días sobre la tierra. Primer mandato con promesa. Promesa de bendición. Y vemos aquí en ese relato que Dios no deja sin recompensa lo que hacemos, tanto bien como mal. Hoy a nosotras como hijas nos toca bendecir a nuestra madre. Hoy yo siento más amor y ternura por mi madre que ni por mis propios hijos lo sentí cuando eran mis chiquititos. Yo la veo y es una niña que necesita tanto amor. Necesita mucho amor. Y eso solamente el Señor lo hace. Yo solamente quiero que ella esté bien. Quiero que no sufra. Quiero que no le pase nada. ¿Y sabes qué? El amor todo lo puede y todo lo cambia. Soy a la única y mis hermanos lo saben. ¿Qué dicen por ahí? Mis hijos tienen un dicho entre ellos. Dice, la luz de sus ojos. Dice, llegó la luz de sus ojos. Pase lo que pase, que no pueden lograr algo con mi mamá. Le dicen, ahí viene Maribel. A mi mamá cambia. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cambia. Porque el amor todo lo transforma. Yo te invito hoy a que trates con amor a tu mamá. No importa lo que haya sucedido. Y verás cómo tú sanas y la puedes sanar a ella. Tenemos el ejemplo de Ruth. Fue una mujer sanada y pudo sanar. Así que el Señor nos invita hoy a que seamos esa clase de amigos que Él quiere y que quiere mencionar como sus amigos. Que el Señor diga de nosotras, ¿has visto a mi amiga Marilu? ¿Has visto a mi amiga Anita? Que el soberano de todo el universo diga, ¿has visto a mi amiga Connie? Hagámonos un nombre y una reputación ante Dios y ante la gente. Porque seamos personas que quieren agradar al Señor como Él dice, no como a nosotros nos conviene o cuando nosotros querramos, no, como el Señor se merece. Porque el Señor es digno de recibir toda gloria, toda honra y de servirle como Él dice. Si Él dice, no me gusta que hagas esto, no lo hagas.
leamos los mandamientos. Y si Él nos dice que no le gusta que mientamos, que no le gusta que robemos, que no le gusta que haya adulterio, que no le gusta que tratemos con menosprecio a nuestro prójimo, que miremos con orgullo a los demás, no lo hagamos. Si el Señor dice, no te harás imágenes talladas con forma alguna en la tierra, ninguna imagen que sea como los cielos, ninguna imagen de algo que esté sobre la tierra o debajo de la tierra. Si Dios te dice que no adores imágenes, no las adores. No lo dice cualquier persona, lo dice Dios mismo. Dios nos dice cómo es Él y cómo quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Entonces, si realmente queremos ser amigos de Dios y contar con su bendición como lo hizo, que hizo que Job intercediera por sus malos amigos, por sus amigos imprudentes, andemos en integridad como lo hizo Job. Andemos en rectitud como lo hizo Abraham. Y andemos en integridad como lo hizo Eliú. Esa es la enseñanza de hoy, chicas. Yo espero que sea de bendición a sus vidas. Yo espero que les anime, les fortalezca, que perdonemos, porque el Señor nos manda a perdonar, interceder por aquellos que no son tan prudentes y sabios. Sea quien sea, Job lo hacía por sus hijos y después lo tuvo que hacer por sus amigos imprudentes y sin duda alguna por todo, ¿no? Seamos esa clase de amigos que Dios quiere que seamos. La pregunta es, hoy, ¿yo qué clase de amiga soy? Y Dios ya te dijo cómo puedes lograr ser la clase de amiga que Él quiere que seas. Bendiciones, chicas. Si Dios quiere y si Dios permite, nos vemos mañana, ¿verdad? Nos vemos mañana para concluir nuestra semanita de estudio, buscando a Dios de mañana como Él se merece y como mejor nos conviene. Y más al ratito les voy a pasar, le tengo una sorpresa a mi mamá. La voy a llevar a un lugar hermoso, porque mañana es 10 de mayo, pero no me toca cuidarla. Pero hoy la voy a honrar y les voy a dejar ver el lugar hermoso que escogí. A mi mamá le encantan las plantas, los árboles. Y la voy a llevar a un restaurante que está casi en medio de árboles. Hónrenla a su mamita, hónrenla, porque el Señor se agradará de eso con ustedes. Bye, bye.